un meme y hace mucho un chiste el hecho de que los profesionales en filosofía y de prácticamente todas las humanidades y ciencias sociales posean unas finanzas, ¿cómo decirlo?, de dudosa sustentabilidad. Esto vendría a reflejar el aparente poco valor monetario, que pareciese ser lo único que importa en nuestros tiempos, que tendrían sus conocimientos y habilidades. Pero, como les dije, no es nada nuevo. Es más, hace ya unos 2400 años Platón explicó por qué pasa esto, cómo no podía ser de otra manera, con una elocuente analogía. ¿Quieres saber cuál fue? Creo que es muy obvio que sí. Bueno, veámoslo. El relato en cuestión es conocido como el símil del barco, y es lo que usa Sócrates para explicar a sus interlocutores por qué los filósofos son, aparentemente, unos inútiles en la sociedad. Para esto, compara el Estado con una embarcación que es dirigida por hombres de pocas luces. Esto lo encontramos en el Diálogo de la República escrito por Platón, específicamente en el libro sexto. Primero, situémonos en la obra para entender cómo se llega a esta parte. Platón solía plasmar sus ideas en escritos con forma de diálogo ficticio, en el que sus personajes van argumentando las ideas que el autor quiere mostrar. El personaje principal, usualmente en Platón, es una representación de Sócrates, el que fue su maestro en la vida real. Así, Sócrates actúa de portavoz en el relato de las ideas principales del mismo Platón, las cuales van desmontando los argumentos de los demás personajes. La República cumple con este esquema, y el tema central es la justicia y lo que es justo. Platón, a través de Sócrates, rebate cada una de las concepciones sobre la justicia que van soltando los demás personajes y emprende la búsqueda de la justicia en los seres humanos. Ante lo enrevesado de la cuestión, opta por intentar descubrir cómo sería un Estado justo. Por esto la República es considerada una obra de filosofía política. Pero, ¿qué tiene que ver el cuerpo humano con el Estado? Bueno, que el Estado vendría a ser una versión más grande del cuerpo, ya que ambos se componen de muchos elementos, los ciudadanos en los estados y los órganos en el cuerpo, elementos que actúan coordinadamente para mantener el funcionamiento del sistema del que forman parte. Así, al ser versiones de lo mismo, al aumentar su tamaño aumentaría todo lo demás, incluida la justicia, y así sería más fácil descubrirla y contemplarla finalmente. Dentro de esta conversación, del diálogo que llevan a cabo los personajes en la búsqueda de este estado justo, se llega a la cuestión de quiénes serían los más adecuados para dirigir, es decir, quiénes serían los mejores gobernantes. Aquí Sócrates convence a sus interlocutores de que los más adecuados para esta tarea serían los filósofos, ya que, entre otras cosas, su amor por la verdad los empujaría a encontrar y contemplar la esencia de las cosas, a tener un carácter dulce y ecuánime, alejándose de la contaminación y tentación de las cosas materiales y sensibles. Solo así se podría tomar las mejores decisiones, alejadas de todo interés personal y centradas en lo colectivo para finalmente gobernar de una buena manera, de una justa manera. Ante estos argumentos, que se van tejiendo de a poco, llevando a sus interlocutores a aceptarlos por verdaderos, uno de ellos, Adimanto, reacciona y le echa en cara a Sócrates que, si bien su argumentación es correcta, sus conclusiones se alejan de la realidad, ya que aquellos filósofos versados y de experiencia, de tanto contemplar cosas e ideas que no están en este mundo, recordemos el mundo de las ideas de Platón, terminan por aislarse y por no hacer nada por la sociedad, además de volverse huraños y malhumorados. Todo lo contrario a la descripción que Sócrates había hecho de los amantes de la verdad, unas líneas atrás. Entonces, ¿cómo se le ocurría proponer a semejantes personajes como buenos gobernantes? Y así llegamos a donde les prometí. Ante este reclamo y con la intención de responder a esta cuestión y hacer más entendible su planteamiento, Sócrates le pide a los demás que se imaginen a un patrón, dueño de muchos barcos, más grande y más robusto que el resto, pero con varios defectos y pocos conocimientos sobre la navegación. A este patrón vendrán distintos marineros a hostigarlo para que se les otorgue el timón y el comando del barco. Cualquiera que sea elegido no tardará mucho en ser apartado violentamente por algún otro más fuerte o que haya alabado más al patrón. Finalmente, hasta el mismo patrón será emborrachado por estos malvivientes para que se quite de en medio y el más astuto o más fuerte sea el que comande el barco sin rendirle cuentas a nadie. Un barco que no tendrá buen destino, ya que realmente ninguno de los que estará al mando sabe realmente lo que hay que hacer para llegar a buen puerto. Solo hay un miembro de la tripulación que sí sabe, pero que se ha mantenido apartado de todo este desastre, y es un verdadero piloto, un marino experimentado y versado en la lectura de las estrellas y de las corrientes marinas, pero que no ha recibido la oportunidad de comandar el barco porque no es tan robusto o fuerte, ni tampoco se ha desvivido en adular al patrón. Es más, no solo no ha sido considerado, sino que hasta ha sido ridiculizado, recibiendo burlas por pasar mucho tiempo mirando al cielo y anotando la posición de las estrellas o sacando la mano del barco para tocar el agua. ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Qué inútil era este tipo!
pensaban los demás. La comparación es clara. Los marineros desordenados representan a la típica clase política, aquellos políticos que harían lo que fuera por hacerse con el poder, aunque no tengan ni la menor idea de qué hacer con él. El barco es el Estado, en este caso, una polis griega, la forma de organización política predominante en el tiempo y espacio de Platón. En todo caso, el Estado es ese cuerpo solo animado por la acción de la naturaleza y de los hombres que hacen vida en él, y del que todos dependen para vivir. El patrón, el jefe, sería la gente común, los ciudadanos, quienes son los que quitan y ponen a sus gobernantes en una democracia, algo que a nuestro autor no le simpatiza demasiado, a decir verdad. Ya veremos por qué. Finalmente, el marino experimentado y piloto de verdad sería el filósofo, que se aleja de las tentaciones del mundo de los hombres para entender lo que en verdad sucede a su alrededor, entender cómo es la realidad, porque posee un amor profundo por la verdad, solo alcanzable a través de la ciencia y de años de estudio de la misma. Por eso, es lógico que sea visto como un inútil, a ojos de aquellos que se dejan llevar por el mundo de las apariencias, ya que estos no comprenden el verdadero valor de lo que está haciendo. Y esto les afecta a todos sin que se den cuenta, ya que solo aquellos capaces de ver más allá y profundizar en el verdadero conocimiento serían quienes sabrían cómo hacer bien las cosas, de la misma forma en que el marino experimentado sabe leer las estrellas y las mareas que permitirían llegar a buen puerto. Ambos, el filósofo y el marino, son ridiculizados por inútiles, aunque sí lo son. Y esto lo admite Platón a través de Sócrates. Pero la culpa no es de ellos, porque el filósofo es inútil para el Estado y el marino lo es para el barco porque los demás no acuden a ellos. No le corresponde al doctor buscar al enfermo. El enfermo es el que, sabiéndose ignorante de lo necesario para curarse, acude al que sabe. De la misma forma, los marineros necesitados de un buen piloto son los que deben acudir al marino experimentado, y los que necesitan ser gobernados deben acudir a aquellos capacitados para tal tarea. Y estos son los que hayan alcanzado las verdades últimas, es decir, los filósofos. Ahora, hay que decir un par de cosas. Primero, la división moderna que poseemos de diferentes especialidades no existía para ese momento. En los tiempos de Platón, filósofo era todo aquel que buscara los fundamentos de la realidad, básicamente sin valerse de la mitología dominante, es decir, de dioses o criaturas fantásticas, sino a través del intelecto, cuya definición variaba según la corriente. Es por eso que el nacimiento de la ciencia suele estar asociado a la filosofía, porque en primer momento eran indistinguibles una de otra. De por sí, hasta hace nada, los que hoy por hoy consideramos los primeros científicos modernos, dígase Newton o Galileo, en su momento lo que hacían se consideraba filosofía natural. Segundo, como les dije, esta analogía está dentro de una obra que contiene buena parte del pensamiento político de Platón, pensamiento y planteamientos mucho más extensos, y que, como todo autor, está influido por el momento histórico que vivió, en su caso, los años finales del siglo V y los primeros del siglo IV antes de nuestra era. Su entorno estuvo marcado por la debacle de su amada ciudad, Atenas, la otrora gran polis griega, que había dejado atrás la victoria ante los persas y el siglo de oro de Pericles y había sucumbido ante su gran némesis, los espartanos, que hasta le terminaron prendiendo candela a toda la ciudad. El caso es que esta debacle y todo lo que siguió fue visto por Platón como una consecuencia de la debilidad del sistema democrático que había dominado la política ateniense durante todo ese tiempo. Un juicio que se reafirmó cuando esa democracia decadente terminaría sentenciando a muerte nada más ni nada menos que a su mentor, maestro y, como vimos, protagonista de sus escritos, Sócrates. ¿Cómo es posible que un buen sistema sea capaz de matar al mejor de sus hombres? Por esto, en su teoría política, si puede llamarse así, Platón es marcadamente antidemocrático y muy pro oligarquía. Una oligarquía de sabios, de filósofos, pero oligarquía al fin. Incluso no ha faltado quien lo ha catalogado de proto-totalitario, ya que entre las cosas que propone para su estado ideal se incluyen la abolición de la paternidad y que los niños sean propiedad del Estado, o la difusión de una noble mentira a toda la población para que no objeten el sistema impuesto. Todo esto no ensombrece su pensamiento, pero es necesario tenerlo en cuenta a la hora de acercarnos a sus escritos para poder separar la paja del trigo y poder disfrutar de todo lo que tienen por ofrecer sus palabras. En este caso, salvando las distancias, siempre salvando las distancias, es obvio el paralelismo que podemos hacer entre nuestros gobernantes modernos y aquellos de las antiguas polis griegas, que eran a los que Platón tenía en mente. Estamos cansados de que lleguen al poder malos gobernantes, pero nos olvidamos que somos nosotros los que votamos por ellos. En su lugar, ¿no deberíamos buscar a los mejores calificados? Obviamente, pero ¿mejores calificados para qué exactamente? Hay quienes dicen que la política es un arte, y como todo arte es difícil de calificarlo según las escalas que estamos acostumbrados, como las notas de las escuelas o el número de ventas de algún operador de call center. Los estudios políticos a nivel universitario serían lo más cercano por lógica,
a lo que estamos buscando, pero pocas veces estos académicos llegan a posiciones reales de poder. ¿Por qué? Es cierto, como nos recuerda Platón, que el enfermo es el que debe acudir al médico, pero el conocimiento político no es tan certero y teórico como podría ser el de la medicina. No sirve de mucho saber de relaciones de poder y de funcionamiento de las instituciones si no se sabe transmitir esas ideas a personas no tan eruditas, dígase otros colegas o a una multitud congregada en algún mitin. Si el marino experto se queda apartado de la lucha por el poder sin intentar demostrar la importancia de su conocimiento a los demás, el barco más temprano que tarde encallaría, llevándose consigo incluso la vida de nuestro experto marino. El intervenir entonces se vuelve una necesidad para la supervivencia propia. Además, si extendemos la analogía, podremos imaginar que el barco en cuestión lleva pasajeros totalmente ajenos a la lucha por el timón. El poder hacer algo para salvarlos entonces se vuelve en una motivación adicional, en un imperativo moral. Y si no, y si el experto se queda encerrado en su burbuja de conocimiento, no solo perecerá eventualmente, sino habrá dedicado su existencia a algo inútil. Y no es que el conocimiento no tenga valor por sí mismo, ajeno a toda utilidad, pero si se puede utilizar para mejorar nuestra existencia y la de quienes nos rodean, ¿por qué no? Por supuesto que la responsabilidad no puede ser única del erudito, que suele terminar apartado del juego político. En nuestro sistema democrático, como votantes debemos tener la capacidad de saber detectar aquel que posea un equilibrio adecuado entre el conocimiento necesario para gobernar y las habilidades interpersonales necesarias para impactar a las personas que votan por él o a quienes lo acompañan en su labor. Equilibrio, porque así como dijimos que se queda en la nada un erudito que sabe mucho pero no puede transmitir lo que sabe, aquel con gran talento para comunicar sus ideas, pero ideas totalmente vaciadas de contenido, sin ningún conocimiento detrás, ideas que se limitan a simples consignas pegadizas, ese sujeto probablemente nos termine llevando al abismo, porque no tiene ni idea de la realidad o simplemente no le interesa. ¿Será que Platón tenía razón y la democracia no sirve para nada? Para responder eso reformularé una frase de Churchill y diré que la democracia es el segundo peor sistema que la humanidad ha tenido en su historia. En primer lugar, están todos los demás. Si esperamos tener el sistema perfecto, es mejor que lo hagamos sentados. Dudo que algo así exista. El desarrollo de la política es lo que nos ha dado casi todo lo que tenemos hoy en día, porque somos seres sociales que para sobrevivir tenemos que hacerlo en grupo. La política es la forma en que nos ordenamos entre los millones y millones que somos, por eso es tan importante. Pero la política se construye a diario y entre todos, no solo yendo a votar de vez en cuando por el candidato que te agrada más. Es más complejo que eso. Siempre hay una mejor forma de hacer las cosas y nos corresponde buscarla todos los días, aunque solo sea que para cuando la encontremos, tengamos que emprender una nueva búsqueda, y después otra, y después otra, y después otra. Y así por toda la eternidad. Puede parecer agobiante, pero ¿qué mejor manera de existir que no sea intentando extender esa misma existencia? Una buena existencia. O al menos la mejor que podamos. ¿Qué opinas? Házmelo saber aquí abajo en los comentarios. A YouTube le encantan los comentarios. Por favor, no hay mucho más que decir. Si te gustó el video, apóyalo con un like, compartiéndolo, suscribiéndote al canal. Y sé que parezco solsticio y equinoccio porque aparezco cada 4 meses, pero bueno, intentaré sacar videos más seguidos. Y díganme si les gustó el formato, qué otras historias les gustaría, qué otros temas. Y lo discutimos. Como les digo, no se olviden de darle like, de compartirlo, de suscribirse al canal, de comentar, porque a nuestro emperador YouTube le gusta eso y me ayudaría muchísimo. Sin más nada que decir, muchas gracias por ver el video. Esto fue el Café Etílico y nos vemos la próxima. Gracias.